Hola Mabe, ¿cómo estás? Hola Yani, bendiciones. ¿Cómo están, chicas? Hola hermanos, bueno, vamos a esperar un poquito que se conecten más para arrancar. ¿Qué dice Yani? Extraño mucho. Ay, qué linda. ¿Cómo estás, Yani? Nos extrañamos, ¿no? Hola Gise, ¿cómo estás? Hola Yami, Vale, querida, ¿cómo están, chicas? Bendiciones. Hola Mari, María querida, mi amiga hermosa, ¿cómo estás? Beso Mari. Hola Juli, linda. Hola Yami. ¿Cómo está mi bebita? Extraño a mi bebita. Hola Estela, ¿cuánto tiempo, Estela? Te mando un beso, Estela. Saludo a Guido. ¿Qué dice Mari? Feliz de verte. Ya nos vamos a encontrar, Mari. Nos debemos muchas charlas. ¿Viste? Bueno. Qué lindo tenerlas ahí, chicas, la verdad. Esto nos hace bien, ¿no? Poder estar juntas. No estamos físicamente juntas, ¿no? Pero estamos en el espíritu. Estamos siempre buscando algo para compartir con ustedes, algo que sea de bendición, ¿no? Que nos pueda hacer bien a todas. Así que todo lo que estamos pasando, creo yo, es para bien, porque seguimos estando juntas en comunión, apoyándonos en cada cosa que estamos haciendo a través de las redes. Así que se los agradezco, chicas, y las quiero mucho a todas.
Hola Adri. Eli, ¿cómo estás? Bueno, ya en un ratito arrancamos, un segundito, ya va siendo la hora. Así que bueno, arrancamos. Les cuento un poco. Hoy el tema que yo les quería compartir es algo que lo tenía hace varias semanas en mi corazón, que lo venía sintiendo, ¿no? Y bueno, por eso preparé este tema para compartir con ustedes, que sé que puede ser de mucha bendición, como fue para mi vida, y en el tiempo que estamos viviendo también, ¿no? Que es un tiempo no tan fácil, así que hoy les quería hablar de las emociones, que podamos aprender un poquito. Es muy profundo este tema, pero bueno, que podamos aprender un poco de esto, ¿no? Si las emociones son buenas o son malas, y qué función cumple dentro nuestro, ¿no? Y este tema que preparé, bueno, nosotros somos seres que venimos con cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y en el corazón es el centro emocional del ser humano. Las emociones están en el alma. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso nos indica que Dios depositó esas emociones dentro nuestro y que no son malas. Y entonces, según cómo nosotros trabajemos eso, puede no ser mala, ¿no? Y la emoción juega un papel muy importante en cada decisión que nosotros tomamos, en la forma como evaluamos y reaccionamos, en nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios, puede afectar o no esto que nosotros sentimos muchas veces. No todos somos conscientes del tremendo obstáculo que puede llegar a ser, que las emociones pueden llegar a ser cuando no ocupa un lugar adecuado en nuestras vidas. El estudio de esto, ¿no? Lo que es toda la emoción, dice que nosotros somos seres emocionales. Fuimos creados, como ya les dije, a la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene emociones. La palabra habla en un montón de lugares donde habla que Dios tiene emoción. Jesús tenía emoción de alegría, de tristeza. Y puede jugar un papel muy importante en nuestro proceso de cambio. Cuando nosotros llegamos a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros. El propósito de Dios es trabajar íntegramente en nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Y en ese proceso de cambio que Dios hace en nosotros, si esta emoción no está en el lugar correcto, puede impedir nuestro crecimiento en todas áreas de nuestra vida. Así como ya dije, nuestra relación con los demás, nuestro crecimiento espiritual. Los que estudian esto dice que lo importante que
que es, ¿no?, que el 80% de nuestras emociones puede influir nuestra vida. Y el 20% es el conocimiento que nosotros podamos tener. Podemos ser personas que conocemos un montón de cosas, que preparado, con estudio, pero si no aprendemos a controlar y a manejar estas emociones, nos puede jugar en contra, puede romper relaciones familiares, con la pareja, con los hijos, nos impide un montón de cosas. Y las emociones, ¿qué son? ¿Qué función cumple dentro nuestro? Es una fuente de información que nos va a ayudar a ser más conscientes de nosotros mismos. Es una fuente de información, nos va a informar a ser consciente de nosotros mismos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Reconocer y gestionar. Gestionar es trabajar, tratar de darle el lugar, tratar de poner en el lugar correcto. Y no, como pasa muchas veces, ¿no?, que nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver y terminamos lastimando, hiriendo, marcando una vida que es tan doloroso, ¿no? Les hago una pregunta para que pensemos un poco. ¿Podemos nosotros ejercer control de nuestras emociones? ¿O más bien ella nos controla a nosotros? ¿Qué piensan ustedes? La emoción es instantánea ante cualquier estímulo. Nosotros recibimos un estímulo de afuera, del entorno, es un estímulo. Y es instantáneo, no lo podemos evitar. Es algo, no lo podemos controlar, eso que sentimos en ese momento. Pero lo que sí se puede controlar es la reacción de esa emoción que podemos estar sintiendo. Y lo que estudian esto, como les decía, ¿no?, dice que todos seres humanos tienen 6 emociones básicas. Yo hoy les quiero hablar de 4 nada más, porque me pareció la que es más importante. Las otras también son importantes, después a lo último se lo voy a decir cuáles son las otras 2, pero les quiero hablar de estas 4. La primera es la alegría, la primera emoción. La alegría tiene una función, dice, y es permitirnos experimentar placer. Es lo que nos estimula buscar cosas que nos traen gozo, entusiasmo, que nos hace bien. La palabra de Dios dice, hay una parte donde dice, estad siempre gozoso. Hermoso texto, está siempre gozoso. Es como una orden de parte de Dios, que nosotros siempre tenemos que estar alegre, gozoso, porque Dios nos conoce y Dios sabe que eso nos hace bien, que eso nos bendice. Eso sería la alegría. La alegría es una emoción hermosa. El segundo es el miedo. Wow, el miedo. ¿Cómo estamos con el miedo en este tiempo? ¿Cómo la estamos trabajando? El miedo nos sirve para proteger. ¿Es bueno o es malo? Yo no considero que sea malo, porque Dios también puso en nosotros esto. Dice que nos ayuda a protegernos. ¿Protegernos de qué? Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, todo esto que estamos pasando, cuando recién empezó todo esto, había mucho miedo en todo el mundo, en todas las personas, ¿no? ¿Y qué nos llevaba a hacer?
a cuidarnos, que empezamos a buscar el alcohol en gel, los barbijos y a quedar en nuestras casas. Bueno, hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Pero ese miedo, que es bueno, que no es malo, nos ayuda a proteger, nos ayuda a cuidarnos y a cuidar al otro, como es el mensaje que se nos está dando hoy por hoy. Y también esta emoción nos ayuda a huir ante situaciones que pueden llegar a ser peligrosas para nuestra vida. Y esa situación es peligrosa a veces, puede ser real o no. Por ejemplo, le doy otro ejemplo. Una noche de madrugada, de repente nos despierta un ruido muy fuerte. ¿Qué sentimos ahí, automático, instantáneamente? Es miedo. Por eso yo les hablé antes que no lo podemos controlar eso, porque ese miedo se produjo ante ese estímulo que fue el ruido que nos estimuló. Y quizás ese ruido, no sé, el gato anduvo por ahí y tiró algo que hizo ese ruido. Era algo irreal, pero yo sentí miedo en mi corazón, porque pensé que era algo malo, que alguien estaba dentro de la casa. Y la cuestión es controlar la reacción, no permitir que eso quede en nosotros y nos dañe. Ahora, el problema es cuando el miedo se prolonga en el tiempo y que se convierta en un espíritu de temor. Ahí está el problema. Cuando ese miedo se prolonga en el tiempo, se convierte en un espíritu de temor, eso trae en nosotros, nos hace vivir afanados, angustiados, ansiosos, nos hace mal. Ahí es cuando ya algo está mal. Y les quiero compartir este pasaje que me encanta. Es un pasaje de Isaías que dice, Isaías 41:10, no tema porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosa palabra. A mí esa palabra me da seguridad. Él nos dice, no tema, yo estoy contigo. Yo siempre te voy a ayudar. Yo te voy a sustentar. No desmaye. Si nosotros creemos la palabra de Dios, la tomamos para nuestras vidas, y cuando nos vienen esas emociones que nos hacen daño, vamos a declarar esa palabra sobre esa situación. Y eso es lo que nos va a hacer libre y va a traer paz a nuestro corazón. Y no nos va a permitir que nosotros estemos viviendo afanados, ansiosos, angustiados, porque eso hace mal a nuestro cuerpo, hace mal a la salud. Y qué importante es esto, ¿no? Saber gestionarla y llevarla a Dios, porque tenemos a Dios de parte de nuestro lado. Tenemos a Dios ahí siempre presente. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es una palabra tremenda. El tercero, la tristeza. La tercera emoción es la tristeza. ¿Qué produce la tristeza en nosotros? La pérdida de un ser querido, por ejemplo, una separación, la pérdida de un trabajo y un montón de otras cosas más puede producir esa tristeza en nosotros. Jesús sintió esta emoción. En este pasaje donde habla cuando él estuvo enfrente de la tumba de Lázaro, ¿qué sintió Jesús? Sintió tristeza. Jesús lloró. Jesús expresó esa emoción de tristeza a través del llanto. Él también llora, o él lloró en su momento. Entonces, ¿es malo o es bueno?
Esto pasa lo mismo también con, así como le decía, con el miedo, ¿no? Que si tenemos este sentimiento, esta emoción, y se prolonga, está ahí, que ese llanto que nosotros derramamos no nos ayuda y sigue, se prolonga en el tiempo, ¿saben qué? Eso nos lleva a la depresión, nos lleva a la enfermedad, y de la depresión vamos a otra cosa, el ataque de pánico y un montón de cosas más. Pero esta emoción nos lleva a que nosotros podamos expresar esta tristeza a través del llanto. Y ese llanto que nosotros a veces derramamos cuando estamos tristes nos ayuda a liberar esa tensión que tenemos. Pero cuando se pasa por mucho tiempo, es ahí donde nosotros ya tenemos que tratarlo de otra manera. Y les quiero compartir este pasaje en Proverbios que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Wow. El espíritu triste seca los huesos. Dicen que esto que nosotros podemos sentir también, cómo afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Llega hasta nuestros huesos. Un espíritu triste, ¿cuántos daños nos hace? Por ahí vienen las enfermedades de los huesos. Pero dice antes que el espíritu alegre constituye un buen remedio. Es un remedio para nosotros. Nos hace bien tener un espíritu alegre. Es un tema para tenerlo en cuenta, para trabajarlo. Si realmente estamos sintiendo esa angustia, que no lo podemos controlar, que no podemos manejar, tenemos a Dios de parte de nuestro lado para que Él nos ayude. Le voy a contar un pequeño testimonio. A mí me pasó cuando, para mí es un testimonio muy importante porque Dios tocó mi vida en ese momento. Cuando se me murió mi perrita, que era tan amada, que lo tenía hacía tantos años, sentía tanta tristeza por esa pérdida, ese dolor, que toda pérdida es un duelo, es un dolor, es un duelo. Y ya había pasado como 15 días que yo estaba tan triste y que lloraba y lloraba y no terminaba de salir esa angustia que yo tenía, por más que lloraba. Y a su vez oraba también, le entregaba eso al Señor. También había muchas personas, hermanos, que estuvieron orando por mí porque sabía que estaba muy triste. Y en un momento, había pasado 15 días, yo tuve un sueño. Este sueño era que yo venía de un lugar, de un velorio, una noche oscura, totalmente oscura por la calle. Yo venía de un velorio y venía triste. Y yo miré al cielo y ahí yo clamé al Señor, ahí yo solté esta palabra, Jesús. Pero fue un grito, no fue un grito de acá, fue un grito desde lo más profundo de mi ser. Ese grito que decía Jesús, y miré al cielo y el cielo se escribió, así como los fuegos artificiales, que tiene luces de colores, se escribió en el cielo Jesús. Grité 2 veces y en ese momento me desperté. Y cuando me desperté, yo automáticamente me di cuenta que algo salió de mí, que Dios me había visitado, que Jesús me había visitado. Quería sacar esa angustia. Él no iba a permitir que eso a mí me llevara a la depresión. Porque yo cuando llegué al Señor, lo primero que hizo fue sanarme de esta enfermedad. Me emociona porque el amor de Dios es tan grande y Él puede hacer
cosas maravillosas cuando nosotros creemos. Y Él puede irrumpir nuestra vida y sacarnos esas cosas que estamos sintiendo, que nos está doliendo, que nos está afectando, y no va a permitir que vaya más allá. Porque Él ya hizo una vez, ya me sanó, y no iba a permitir que yo volviera a sentir ese sentimiento de muerte. Realmente es la depresión. Ese es el Señor que tenemos, precioso, amado. Y el cuarto es la ira. En esto me quiero extender un poquito más. La ira, el enojo. La ira, el enojo, es una manera de comunicar lo que sentimos, sobre todo en lo que se refiere a los que consideramos injusto, y poder expresar al otro lo que pensamos y sentimos. ¿Para qué tenemos esta emoción? Es para que nosotros podamos comunicar lo que nos molesta, podamos expresar, dice acá. Expresamos enojo o ira si hemos sido vulnerados en nuestros derechos. ¿Qué sentimos ante una injusticia? Si nosotros vemos cosas en la calle o en cualquier lugar que vemos cosas injustas, ¿qué sentimos? Sentimos enojo, nos molesta. Y si nosotros no tuviéramos la capacidad de enojarnos frente a las cosas que nos molestan, siempre seríamos personas abusadas por otras. Si no tenemos esa capacidad, vamos a ser abusadas en todo ámbito por otras personas. Para esto el Señor pone la ira en nosotros. Pero hay un pasaje que dice, ahora termino con el pasaje. El problema de la ira o los sentimientos es que se descontrole. Otra vez volvemos a lo mismo, que se descontrole, que vaya más allá. Así como dice Efesio, que nos compartió Silvita también ayer, que Efesio dice, airaos, enójense, aírense, pero no pequéis. No deje que el sol se ponga sobre vuestros enojos, no den lugar al diablo, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Sí, enójense ante situaciones injustas, ante cosas que no están bien, porque si a nosotros todo nos da lo mismo, no sentiríamos compasión de nadie. Pero dice, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, no permita que ese enojo dure, no permita que ese enojo sea algo que se descontrole, porque cuando se descontrola ya pasa a ser un pecado. Ya eso a Dios no le agrada. Pero estas emociones, por eso digo, ¿son buenas o son malas? ¿Qué piensan ustedes? Es algo para que reflexionemos. Pero tenemos que tener conciencia de que nosotros podemos controlar la reacción de cada una de ellas. Está en nuestras manos, está en nuestra voluntad controlarla. La consecuencia del descontrol es el pecado. Y cuántas veces también podemos llegar a lastimar cuando estas emociones de ira no tiene control. Podemos lastimar, podemos herir, podemos ofender, podemos marcar una vida. Una palabra mal dada puede marcar una vida. A través de nuestras actitudes, palabras. La palabra de Dios dice que en nuestra boca hay poder de bendición y de maldición, de decir bien y de hablar mal. Entonces, cuidemos lo que decimos. ¿Qué es lo que está? La palabra de Dios también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Según lo que yo tenga en mi corazón, en mi alma, mi boca va a hablar. Si yo tengo cosas que a Dios no le agrada, cosas feas, sentimientos, pensamientos malos,
Mi boca va a hablar maldición, va a lastimar, va a herir. Ese es el enojo que el Señor no quiere. Eso es lo que nos lleva al pecado. La ira, el enojo descontrolado. Y muchas veces se dan esas emociones descontroladas. Primero es por dar lugar a la carne. La carne es el mejor impulsador de las emociones descontroladas. Nos controlamos nuestros propios impulsos emocionales, carnales. No controlamos. Le vuelvo a decir, la carne es el mejor impulsador de las emociones descontroladas. Y no solamente eso puede ser uno. El segundo, no solo, sino la mente también. La carne es el interruptor que enciende las emociones descontroladas, como ya dije. También heridas del pasado. Si no se ha sanado esas heridas, sigue sangrando. La palabra de Dios dice, en el Salmo, David dice que en Salmo 139, que nosotros somos creación de Dios, creación maravillosa de Dios. Eso dice el Salmo. Pero en nuestro cerebro acumulamos cualquier cantidad de recuerdos negativos en el inconsciente. Todo recuerdo doloroso con el que nos han sido tratados. Y el enemigo es experto en usar en nuestras emociones. Si no sanaron esas heridas, él las usa nuestro pasado. Por ejemplo, el rechazo, el maltrato, el abuso, golpes, competencia, rigidez y un montón de otras cosas más. Si no sanamos eso, cualquier cosa que vivamos en el tiempo presente, el enemigo va a poner a la persona para que active en nosotros ese dolor. Él trabaja de esa manera. Y ahí es donde yo quiero decirles, ¿no? Qué importante es la sanidad interior. Dios quiere sanarnos. Acá es donde nosotros también tenemos que trabajar el perdón. Cuando nosotros perdonamos estas cosas que vivimos en nuestras vidas, puede ser desde la infancia, puede ser en una relación de pareja o cualquier tipo de relaciones donde podamos estar sufriendo abuso, maltrato. Si nosotros no perdonamos, difícilmente vamos a ser sana, restaurada. Cuando nosotros soltamos el perdón, porque lo decidimos, porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento, no hay que esperar a sentirlo, decidimos perdonar, es un autorregalo que nos damos nosotros, porque nos va a hacer bien, nos va a hacer libre, nos va a sanar de un montón de cosas. Entonces ahí es donde Dios empieza el proceso de sanidad y restauración en nuestras vidas. Pensemos, ¿cuál puede ser de estas dos cosas? ¿La reacción de la carne o la situación que vivimos que no han sido sanadas? ¿Es lo que despiertan estas emociones descontroladas en nosotros, que nos daña y daña al que tenemos alrededor? Es para que meditemos. Les quiero leer Gálatas, ya voy terminando. Gálatas 20, 22. Gálatas 20 hasta el 22. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras descontroladas, contenidas, disensión, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué importante es revisar cómo estamos. Y acá habla del fruto del Espíritu. Dice, más bien, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que nosotros tenemos que, estos frutos es lo que nosotros tenemos que dar. Y tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo que nos envió el Señor para que nos ayude, para que nos alerte, para que no es como se nos dice a veces, ¿no? Es el GPS que nos guía cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que manejar cada una de las emociones que sentimos que pueden llegar a ser negativas si no las sabemos canalizar o gestionar. El fruto del Espíritu. ¿Cómo llegamos a tener el fruto del Espíritu? Es conocer a Dios a través de su palabra, creer su palabra, tomarlo para nuestras vidas, tener una relación íntima, profunda con Dios. A medida que vamos relacionando más y más con Dios, ahí es donde nosotros vamos recibiendo más de su Espíritu, de su esencia. Porque en su palabra dice que el propósito de Dios es que nos parezcamos cada día más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que trabajar esta área de nuestras vidas. Si queremos vivir una vida feliz y saludable, es muy importante que nuestro estado emocional esté controlado por el Espíritu Santo. Es eso, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a controlar cualquier situación, cualquier emociones. Esto era lo que tenía para ustedes, hermanos. Espero que les sea de bendición, que les sea de provecho, que les ayude a conocer un poquito de esto, de que no son malas si las sabemos manejar, y nosotros podemos. Lo podemos porque tenemos a Dios que nos ayuda. Dios nos dio, dice en su palabra, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos el dominio propio. Lo que pasa es que muchas veces no lo usamos, no lo ponemos en práctica, eso que nos dio el Señor. Pero yo los animo, hermanos y hermanas, para que sigamos en el Espíritu y permitiendo al Señor que siga haciendo esa obra maravillosa en nosotros, que trabaje en nuestro interior, que sane todo lo que está, lo que necesita ser sanado, que restaure, porque Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Y quiero hacer una pequeña oración y con esto termino. Amén, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vos nos permitís hoy estar acá, nos permitís que yo esté acá, que los hermanos estén del otro lado, y quizás aquellas personas que no te conocen, Señor, que puedan conocer que hay un Dios de amor, que pueda acercar su corazón a vos, Señor, que pueda entregar todo dolor, toda tristeza, toda amargura, porque vos sos el especialista para sanar, para restaurar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que obres de una manera sobrenatural en este tiempo. Estamos viviendo tiempos no tan buenos, pero los hijos de Dios tienen que tener esa fe de creer que Dios está bajo control y que nada ni nadie nos puede hacer daño, porque estamos bajo
tu cobertura, tu protección. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada una de esas personas que están ahí conectadas o lo que quizás vea el video en otro momento. Yo bendigo, te digo que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida y que el amor de Dios hay que experimentar, hay que vivirlo y es lo más maravilloso que nos podamos sentir. Así que bueno, muchas gracias, hermanos. Nos volveremos a ver muy pronto. Beso grande y gracias para todos.